Dicen que los humanos nunca supimos pelear en el espacio, que nuestras primeras batallas fueron una comedia trágica, cuerpos flotando sin control, disparos que se perdían en la nada, naves que parecían más cascarones oxidados que máquinas de guerra. Éramos torpes, éramos lentos, éramos inútiles, y todos se reían de nosotros. Las especies guerreras nos miraban con desprecio, nos llamaban aprendices, nos llamaban carne de cañón, nos llamaban el error de la Federación, pero nosotros ya conocíamos otro vacío, uno distinto, más cercano, uno que sopla desde siempre en el sur del mundo, la Patagonia. Allí también había un silencio que mordía. Allí también el viento arrasaba con todo, hacía tambalear a los hombres, doblaba los árboles y convertía la vida en una lucha diaria contra la nada. En la estepa aprendimos a caminar sin horizonte. En la meseta aprendimos a soportar el frío que parte la piel. En la costa aprendimos que el mar no perdona. Y en el desierto aprendimos que la soledad es maestra, aunque no quieras escucharla. El espacio no era tan distinto. Allá arriba también había viento, aunque fuera un viento invisible de radiación y vacío. Allá arriba también había soledad, aunque más infinita. Allá arriba también había silencio, un silencio tan brutal como el que baja en las noches sin luna en la cordillera. Por eso, aunque nos llamaran torpes, aunque dijeran que no éramos guerreros, sabíamos algo que ellos no entendían. La nada también entrena, el vacío también forja, y la soledad también enseña. Los humanos no sabíamos pelear en el espacio, eso era cierto, pero sabíamos pelear contra la nada. Y contra la nada. Ya teníamos experiencia. Y entonces llegó la primera gran derrota, la humillación que nos marcó a fuego. Una colonia entera fue arrasada, naves reducidas a chatarra, cuerpos flotando en silencio, girando lentamente en la oscuridad, como si fueran restos de un naufragio sin mar. Los enemigos no solo nos vencieron, se burlaron de nosotros. Transmitieron las imágenes a toda la galaxia. Querían que todos vieran a los humanos como lo que éramos en ese momento, torpes, débiles, prescindibles. Las llamas se apagaban rápido en el vacío, pero la vergüenza duraba más que el fuego. En la Federación, las otras especies levantaban los hombros. Para ellos no había sorpresa. Los humanos nunca tuvieron madera de guerreros, decían. Son diplomáticos, son inventores, son comerciantes, pero no son soldados. Y tenían razón, porque en ese momento no lo éramos. Nuestros disparos eran ciegos, nuestras defensas improvisadas, nuestra disciplina un chiste para los que habían nacido en guerras perpetuas. En la tierra, las transmisiones llegaron como un puñal. Pantallas en silencio mostrando la masacre. Familias enteras llorando frente a un resplandor azul que venía desde las estrellas. El viento en las casas del sur se mezclaba con los gritos que bajaban de las antenas. La Patagonia conocía ese sonido, el sonido de la derrota. Allí también hubo pueblos arrasados por el viento y por el olvido. Allí también quedaron esqueletos de barcos varados en la costa, cuerpos perdidos en la nieve, historias que nunca volvieron a contarse. Esa colonia era como una aldea borrada de la estepa. Nada quedó en pie, nada sobrevivió, solo el eco de lo que había sido. Los generales enemigos se rieron. Mandaron los registros de la masacre como trofeos, como advertencia. Así mueren los humanos, decían. Así lloran los que no saben pelear. Y el Consejo de la Federación, ese mismo que nos había tolerado como socios menores, apenas movió un dedo. Para ellos, una colonia humana más o menos no cambiaba nada. Pero para nosotros, era todo. Fue la humillación más grande de nuestra especie en siglos.
no fue solo una derrota militar, fue un recordatorio brutal de nuestra fragilidad, un espejo oscuro que nos obligó a vernos como lo que éramos, improvisados, pequeños, ingenuos. Esa noche, en la tierra y en la Patagonia, nadie durmió. El viento silbaba en la estepa como si también se riera de nosotros. El mar golpeaba la costa como si quisiera borrar nuestra soberbia. Las montañas permanecían quietas, indiferentes, como testigos eternos de un fracaso demasiado humano. La colonia ya no existía, y el nombre de los caídos se perdió en el ruido del espacio. Nos habían mostrado la verdad. Los humanos no sabíamos pelear en el vacío, y lo habían hecho con la crueldad de un verdugo y la frialdad de un espejo. Ese fue el día en que descubrimos la palabra más dura de todas: humillación. Después de la humillación, vino el silencio. Un silencio más pesado que el vacío. Un silencio que no era derrota, sino fermento. Los enemigos pensaron que habíamos terminado, que el golpe había sido letal, que la vergüenza nos había quebrado para siempre. Pero no entendieron algo. No entendieron que la humillación también es semilla, y que en los humanos la semilla germina con rabia. El despertar no empezó en un cuartel, no empezó en una nave de guerra. Empezó en lugares olvidados, en talleres oxidados, en hangares congelados, en estaciones que apenas funcionaban. Allí, en los márgenes de la Federación, los humanos empezaron a rezar. No con palabras, no con plegarias, con fuego. Los entrenamientos eran brutales. Cada error costaba vidas. Cada paso en falso dejaba cuerpos flotando. Pero no había otra forma. El vacío no perdona. El vacío no enseña despacio. El vacío solo enseña golpeando. Aprendimos a movernos con botas magnéticas. Aprendimos a respirar con oxígeno escaso, como quien respira viento helado en la meseta. Aprendimos a disparar en silencio, sin el rugido de la pólvora, solo con el eco metálico que vibra en la nada. Las primeras armas eran improvisadas, rifles adaptados, cañones parchados, explosivos que parecían más rezos desesperados que tecnología confiable. Pero con cada intento fallido, con cada soldado perdido, la plegaria se volvía más clara. El fuego se volvía más firme. En la Patagonia ya sabíamos lo que era rezar contra el viento. Fogatas encendidas en la mitad de la nada. Fuego que no da calor, pero que da sentido. Ese fuego ahora se trasladaba al espacio. No era un fuego para abrigar, era un fuego para aprender a matar. Los enemigos veían imágenes filtradas de esos entrenamientos, se reían, decían: miren a los humanos jugando a ser soldados. Pero no entendieron que no estábamos jugando, que cada caída, cada golpe, cada chispa era un rezo nuevo, una oración escrita en humo y sangre. Y en ese despertar, algo cambió. Nuestros ojos ya no eran los de la vergüenza. Eran ojos fríos. Eran ojos que habían mirado la derrota y habían decidido no volver a verla jamás. El despertar no tuvo fanfarrias, no tuvo discursos, solo tuvo fuego. Fogatas en la estepa, llamaradas en hangares, destellos en el vacío. Así fue como los humanos empezamos a rezar. Y cuando los humanos rezamos, el universo aprende a escuchar. Hubo un momento en que el despertar dejó de ser entrenamiento y se convirtió en transformación. Ya no éramos los mismos que flotaban torpes. Ya no éramos los mismos que disparaban a ciegas. Ahora cada paso en el vacío era calculado. Cada movimiento era un acto de disciplina. Cada gesto era un rezo con fuego. Los trajes que antes eran frágiles comenzaron a reforzarse. Armaduras improvisadas primero, tecnología letal después. Cascos que reflejaban no miedo, sino resolución.
Las botas magnéticas dejaron de ser un artificio. Se volvieron extensión de nuestro cuerpo. Aprendimos a caminar sobre naves enemigas en llamas, como quien camina sobre la meseta en medio del viento. Las armas cambiaron también. Ya no eran rifles parchados con cinta y plegarias desesperadas. Ahora eran instrumentos de precisión, luz y plasma que salían con la frialdad de una plegaria repetida 1000 veces. Cada disparo era exacto. Cada ráfaga era un salmo en el idioma del fuego. La transformación no fue solo física, fue espiritual. Nuestros ojos ya no miraban como antes. Eran ojos que habían visto la derrota y que ahora ardían con una calma peligrosa. Una calma que no grita. Una calma que no necesita mostrar los dientes. Una calma que solo espera el momento exacto para morder. En la Patagonia, los ancianos solían decir que quien soporta el viento puede soportar cualquier cosa. Ese refrán se convirtió en credo. Los soldados lo repetían en las estaciones orbitales como si fuera una oración. Quien soporta la meseta, soporta el vacío. La disciplina se volvió religión. Las prácticas, misas, las explosiones, sermones y el fuego era Dios. Las especies que alguna vez se burlaron comenzaron a callar. Ya no nos miraban con desprecio. Ahora nos miraban con incomodidad, porque algo había cambiado. Lo sentían en la forma en que marchábamos, en la forma en que apuntábamos, en la forma en que el vacío ya no nos rechazaba, sino que nos aceptaba como propios. Los humanos ya no éramos extraños en la guerra espacial. Nos habíamos fundido con ella. El vacío ya no era un enemigo. Era nuestro nuevo territorio, nuestra nueva Patagonia infinita. Y en ese territorio, cada chispa era un rezo, y cada rezo un fuego que crecía. La primera victoria no fue una batalla, fue una revelación. Las flotas enemigas habían entrado confiadas, como quien pisa una tierra arrasada y cree que no habrá resistencia. Venían riéndose, recordando la colonia destruida, convencidos de que los humanos volveríamos a huir. Pero esa vez no huimos. Esa vez los humanos estábamos listos. Las naves surgieron del hiperespacio como cuchillas. No había discursos, no había advertencias, solo silencio y luego fuego. Cada disparo fue exacto. Cada explosión fue una plegaria. Cada chispa en el vacío fue un canto sagrado. El idioma del fuego se expandió por las estrellas, y en ese idioma no había perdón. Los enemigos, acostumbrados a dominar, se encontraron desarmados ante una furia que no entendían. Sus flotas, dispersas, sus defensas, frágiles, su arrogancia, inútil. Por primera vez en generaciones, fueron ellos los que temblaron. Desde la tierra, las transmisiones llegaban como ecos de venganza. En la Patagonia, los hombres y mujeres que habían visto caer pueblos en la estepa reconocieron la escena. Reconocieron ese fuego que no calienta, ese fuego que destruye. Era el mismo fuego que alguna vez se encendió en fogatas solitarias para desafiar al viento, pero ahora no eran llamas pequeñas en medio de la nada. Ahora eran soles artificiales, detonando sobre mundos enteros. Los soldados humanos avanzaban con calma, no gritaban, no festejaban, solo disparaban, uno tras otro, como un rezo interminable. Cada nave enemiga que estallaba era una ofrenda. Cada casco partido en dos era un salmo ardiente. Cada silencio después de la explosión era un amén. Los que antes nos llamaban débiles se dieron cuenta de su error. El fuego no era improvisación. Era liturgia, era religión, era sentencia. La primera victoria fue el aviso, el recordatorio brutal de que los humanos ya no éramos diplomáticos torpes, éramos sacerdotes del vacío, éramos predicadores del fuego.
Y los enemigos, que antes se reían, ahora rezaban en silencio mientras sus mundos ardían. Ya no éramos los mismos. Ya no éramos diplomáticos, ni inventores curiosos, ni exploradores ingenuos. La galaxia nos había visto caer, nos había visto humillarnos, y ahora nos estaba viendo resurgir. Los humanos aprendimos a rezar en el idioma del fuego, y ese idioma no tiene perdón. Cada explosión era un salmo, cada nave enemiga ardiendo era una palabra escrita en llamas. Cada silencio después del combate era un amén interminable. La Federación, que alguna vez nos llamó blandos, ahora guardaba silencio. Los viejos generales de razas guerreras miraban las transmisiones con los ojos abiertos de par en par. No podían creer lo que veían. No podían entender en qué nos habíamos convertido. La respuesta era simple: no nos convertimos. Siempre fuimos esto, solo que no lo habíamos mostrado. La Patagonia lo sabía desde antes. El que resiste el viento, el que enciende fuego en la nada, el que aprende a caminar en la soledad absoluta, ese ya conoce el idioma de la guerra. El espacio fue nuestra nueva estepa, el vacío, nuestra nueva meseta, las estrellas, nuestros nuevos faros de costa, y en ese territorio frío, desolado, sin horizonte, nos volvimos inevitables. Los enemigos empezaron a retroceder. Algunos murmuraban plegarias a sus propios dioses, otros simplemente callaban, sabiendo que no había salvación. Porque los humanos ya no pedíamos. Los humanos ya no negociábamos. Los humanos rezábamos. Y nuestro rezo era fuego. El universo quedó en silencio. Un silencio tan vasto como la noche en la cordillera. Un silencio tan brutal como la calma de la estepa después de la tormenta. Y en medio de ese silencio, la verdad quedó escrita. La humanidad no era torpe, no era débil, no era blanda. La humanidad era una especie que había aprendido a rezar con fuego. Y ese rezo ardía en cada rincón del cosmos. Del viento de la Patagonia al vacío del espacio, nos volvimos sacerdotes de la destrucción. Y cuando los humanos rezan, el universo escucha, aunque no quiera, aunque tiemble, aunque arda.